Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión más de Desafío de Negocios Inteligentes. Le damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos están acompañando y que van ingresando a nuestro chat. Siempre les vamos preguntando en nuestro chat desde dónde nos están hablando. Siempre nos comentan que están desde Quillota, em, algunas partes de Estados Unidos, México. Así que súper bienvenidos a esta nueva sesión. Y les quiero contar, por si no saben, que hoy tenemos a Víctor Zavala y buscándolo en LinkedIn, que siempre me gusta hacer esa búsqueda, me encantó su primera frase. Dice, soy un solucionador de problemas, un innovador, y me gusta crear soluciones automatizadas para los procesos. Así que vamos a darle la bienvenida, primero que nada, al creador de Desafío Negocio Inteligente, al Super Dani Ramírez, y de ahí pasamos a saludar a Víctor. Adelante, estudios. Eso, gracias, Carito, por esa bienvenida. Bienvenido todo a esta 11ª sesión de Desafío Negocio Inteligente, una iniciativa que partimos este año que la verdad que ha sido súper entretenida, atractiva, desafiante, y la verdad que hemos aprendido mucho con todos los invitados que hemos tenido. Así que le voy a compartir rápidamente una pequeña presentación un poco para contarle de qué se trata esta iniciativa para los que no la conocen. Los que la conocen, les pido que tengan un poquito de paciencia, pero es algo bien rapidito, así que no se preocupen. Y ahí entramos a lo que es el, el taller propiamente tal. Bueno, tal como les comentaba, Desafío Negocio Inteligente es un bootcamp online que tiene como primicia eh, que la inteligencia artificial esté al alcance de todo. Eso es lo que nosotros buscamos como iniciativa y generamos estas sesiones cada 2 semanas. Estamos actualmente en la penúltima sesión. Queremos tener un invitado especial para la última sesión, pero de todas maneras todas las sesiones la pueden ver en nuestro canal de YouTube, que después le vamos a estar compartiendo para que vean las sesiones anteriores. Y obviamente el próximo año también vamos a seguir trayendo, vamos a seguir con esta iniciativa que fue tan exitosa. Ya creo que ya vamos en los 900 suscriptores, así que estamos súper contentos y se viene en grande el próximo año. Me presento, yo soy el Dani Ramírez, he estado junto con la Carito, que es nuestra comunicadora notable, somos los anfitriones de esta iniciativa. Y un poco nosotros creemos que la inteligencia artificial no es una ventaja competitiva, sino que en realidad es una nueva forma de pensar el negocio. Y eso justamente, esa nueva forma de pensar el negocio, de pensar las organizaciones y de pensar la vida profesional, para nosotros es ser un negocio inteligente. Ahora, claramente, para todos los que estamos acá, probablemente sabemos y entendemos que el mundo está cambiando. El que no lo tenga tan claro, la verdad que está bien atrasado. Pero lo que nosotros sí podemos decir que que para aprender inteligencia artificial no se aprende leyendo, sino que se aprende haciendo. Y es justamente con ese objetivo, con ese fin, que nosotros creamos esta iniciativa que un poco busca eh, traer invitados o referentes de diferentes temáticas eh, para poder aplicar herramientas de IA de forma práctica y sin tanto tecnicismo, ¿ya? La idea es darle a conocer esta herramienta, mostrarle todas las cosas que se pueden hacer y obviamente ustedes tomar esta experiencia y poder aplicarlo ya sea a sus negocios, a sus organizaciones o inclusive también a la carrera profesional. Bueno, como le decía, ya hemos tenido muchas sesiones, hemos hablado de asistentes de IA,
herramientas de Google, generación de imágenes, investigación y análisis, automatización con Make. También hemos hecho prototipos con Lovable. eh, y la semana pasada tuvimos Copilot de Microsoft 365. Y hoy día venimos a hablar sobre agentes de IA con un gran invitado, una persona que sabe mucho de agentes y de automatizaciones, así que es 100% validado, verificado. Nosotros siempre tratamos de traer a los mejores referentes de cada temática y claramente esta persona que ya le voy a decir quién es uno de ellos, ¿ya? Como les dije, nos queda, después de esta sesión, nos queda una última sesión que queremos traer un invitado muy especial. Estamos haciendo las gestiones para ver si lo logramos. Si no, algo se nos va a ocurrir, pero queremos traer a alguien que sea, ¿cómo se llama? Que alguien un invitado muy especial para que le siga hablando el día y podamos cerrar con broche de oro esta primera temporada de nuestro bootcamp. ¿Ya? Eh, Todos nos preguntan dónde me puedo inscribir, dónde está el canal de YouTube, dónde está la comunidad. Si ustedes escanean este QR o acceden por el link que le va a compartir la Carito en el chat, pueden acceder a todo eso. Siempre nos preguntan dónde está todo esto. Eso todo lo subimos a nuestro canal de YouTube y también se lo enviamos por correo. Así que siempre les digo a todos que estén atentos a sus correos porque muchas veces, como estos correos son correos masivos, a veces llegan a promociones o llegan a spam. Entonces lo que tienen que hacer es activar para que poder recibir y ahí nosotros siempre vamos informando de lo que pasó en la última sesión en conjunto con la grabación de la sesión y adicionalmente avisamos cuándo se viene la próxima sesión, que generalmente es o siempre es cada 2 semanas. Ya así que escaneen el QR o le hagan el link eh, que le va a compartir la Carito en el chat. Así que sin mayor preámbulo, le voy a presentar nuestro invitado de hoy, el invitado número 11, que un poco lo que hace dentro de su trabajo es llevar la automatización a otro nivel, combinando todo lo que es creatividad, estrategia y tecnología. Eh, y hoy Víctor llega un poco para mostrarnos cómo crear estos agentes que piensan, comillas, toman decisiones y también ejecutan tareas de forma autónoma. ¿Ya? Él es fundador de Watson y también creador de Ada, donde lo que hacen son soluciones que integran IA con e-commerce, con WhatsApp y gestión de personas. Así que es un tremendo invitado, Víctor Zavala, nuestro agente Fixer. Nosotros siempre buscamos poner un nombre lúdico y creo que este nombre le cae perfecto porque lo arregla todo. Así que un poco su misión el día de hoy es crear tecnología útil que conecte ideas, que resuelva problemas y que potencie la acción inteligente. Así que bienvenido, Víctor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y te dejamos a cargo de el barco. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Es muy especial estar acá presentando y presentándome un poco para explicar el tema de los agentes de inteligencia artificial, ¿no? Muy importante la frase que mencionaste, pensar. Y ahí es donde la autonomía de repente de los agentes lleva un poco a la complejidad de cómo lograr hacer que estos agentes piensen o cómo hacer que ese pensamiento ficticio ejecute tareas que no sean útiles para los negocios. Es súper, súper importante. Hoy vamos a trabajar o quiero conversar con ustedes sobre una herramienta que es súper útil, que yo considero que es
necesaria en todas las empresas en este momento. Es súper importante que todas las empresas tengan en este momento esta herramienta para poder mejorar tanto la productividad interna de sus colaboradores como sus procesos internos. Es una herramienta que muchos deben haber escuchado, se llama N8N. La mejor forma de utilizar la herramienta, o según mi criterio en este caso, es tenerla autohospedada en un servidor propio para poder sacarle el provecho al máximo de lo que puede lograr hacerse con N8N. ¿Por qué preferiblemente tenerla autohospedada o tenerla dentro del propio servidor? Primero, no te limita las interacciones que tienes o sí, las interacciones que se ejecutan o las ejecuciones dentro de cada uno de los flujos que se crean, sino que también te permite adaptarla a tu empresa con tus claves en un entorno privado, en una seguridad privada y que no vas a tener ningún inconveniente de fuga de datos, etcétera. Entonces, súper relevante poder contar con esa herramienta en cualquier empresa. Se los recomiendo, es algo súper potente y ya van a ver por qué. Voy a mostrarle, en este caso, me gustaría no mostrarles un caso de creación porque no va a alcanzar el tiempo de proyectar un agente que ocupe un caso real dentro de una empresa, pero sí revisar agentes que ya hemos creado, que están ahora en producción con empresas y que estas empresas los utilizan para poder solventar sus problemas y sus situaciones diarias de trabajo, ¿ya? Tenemos empresas de España, empresas con las que estamos trabajando en Costa Rica, soluciones que hemos hecho freemium de cierta manera para todas las personas. Así que les voy a compartir pantalla ahora para ir mostrando lo que son estos flujos y poder mostrarles los casos reales, en este caso, de ejecución. ¿Ok? Me avisan cuando logren ver la pantalla, por favor. Sería genial. Me avisan si se ve. Sí, se ve perfecto, Víctor. Excelente. Entonces, si se fijan, esto es un agente. No es algo tan simple de crear un solo agente dentro de un flujo completo. No es una sola herramienta la que interactúa con todo el proceso de lógicas dentro de una automatización con agentes de IA. En este caso, es un N8N que dentro de nuestro servidor. Y la idea de este N8N en particular, de esta ejecución, de este flujo, me fui a lo más extremo, ¿no? Esto es súper importante porque este es un caso un poco extremo de una solución simple. ¿Cómo actúa este agente? Este agente recibe solicitudes de clientes por correo electrónico en distintos idiomas para toda Europa. Esto es en España a nivel global, analiza la información que solicita la persona, sea una pregunta frecuente, sea una solicitud de cotización de productos para un servicio o para, en este caso, esta empresa fabrica, entrega material POP y material de distribución para eventos, botellas de agua, botellas marcadas. Entonces tiene una base de productos personalizables de cerca de 3.000 SKU y la idea es que esta gente pueda identificar la solicitud de cotización de la persona, es decir, por correo electrónico recibe una cotización, una solicitud de preguntas frecuentes o de cotización sobre un producto en lenguaje natural. Y a partir de ahí entonces se desencadena toda la lógica que ven acá, porque tiene también reglas de negocio súper relevantes dentro del proceso. Voy a ir acercando un poco a cada una de las fases para que ustedes puedan ver qué es lo que pasa y cómo se mantiene cada uno de los agentes interconectados dentro de lo que es la lógica del flujo, ¿no? Primero recibe, en este caso recibe una notificación por un webhook. Un webhook es una URL que recibe datos desde con ciertos parámetros y recibe la notificación por correo electrónico. En este caso tenemos un correo electrónico, extraemos simplemente el asunto del correo electrónico. En este caso dice Price Inquiry. Todo lo que es el cuerpo del correo electrónico, se ven que es un archivo HTML completo y quién es el que envía el correo electrónico. ¿Ok? Luego, ¿qué es lo que empezamos a hacer con agentes de inteligencia artificial automáticamente acá? Acá tenemos nuestro primer agente. Es una cadena simple de IA en donde le pedimos que nos estructure un mensaje claro y directo en base a lo que necesitamos. Aquí me detengo un poco porque es súper relevante mencionar esto. Uno de los grandes beneficios que tiene trabajar con IA en este momento es que en base al lenguaje natural se pueden obtener datos estructurados. Es decir,
tú puedes pedirle a la IA, en este caso al LLM, que identifique específicamente en el cuerpo de un mensaje, de un texto, ciertos campos y te devuelva los campos necesarios para continuar trabajando de forma efectiva. En este caso, el correo básicamente es una solicitud. Si se fijan, esta persona es de Eslovaquia, ¿ok? El mensaje está traducido al español porque la base de contenidos de la empresa de España está en español y tuvimos que hacer la traducción para poder hacer la búsqueda correcta de los productos y de la solicitud. El mensaje original, si se fijan, voy a ver si lo logro mostrar acá. Tiene toda la información en eslovaco. A ver si consigo por acá el mensaje específico. Clase, brand company, a ver. Está más arriba. No, bueno, no lo consigo. El cuerpo del mensaje está. Ah, friends. Dear friends. Ah, me perdí. Aquí está. Dear friends, my name is Gregor Vankos. I'm working for a company name LM. Reclamo, está en inglés, en Bratislava, Eslovaquia. Automáticamente se detecta el idioma. La idea es, en base a este mensaje que está en inglés, poder tomar la información completa y dividirla, pedirle a la gente, básicamente en español muy simple, que debe extraer con un prompt la clasificación de contenidos. Va a recibir el contenido de un mensaje en correo electrónico y debe identificar los elementos necesarios. El correo electrónico, el tipo de consulta, si es preguntas frecuentes, si es una solicitud de presupuesto o otra para otro tipo de solicitudes, el nombre de la persona que está haciendo la solicitud, el mensaje completo del correo, el idioma en el que llega el mensaje original, la empresa, si hay una dirección de envío o una dirección de un país de envío y una ciudad de envío específicamente. Aparte, dirección de empresa, el zip, el número zip, el código zip o el código postal de la empresa, que esto es súper relevante en esta regla de negocio en particular, el país de la empresa, y si alguno de los campos dentro del mensaje no se identifica, simplemente debe devolvernos el campo vacío. Entonces, para asegurarnos de que la respuesta, en este caso de la IA, sea correcta, nosotros le damos una lógica de estructura, ¿ya? En este caso es un formato JSON, en donde en JSON le decimos qué tipo de mensaje es, un ejemplo, ¿no? Básicamente. El correo electrónico, el mensaje, el nombre de la persona, la empresa, todos los ítems que debe devolvernos para poder ejecutar el flujo completo. Si se fijan, en base al correo, tenemos que el output del agente, en este caso, que extrae la información, me voy a ir acá nuevamente a la salida, es el tipo de cotización, el nombre, el correo de la persona, el mensaje completo, ¿cierto? De cómo está tomándose toda la información y lo que está solicitando, 3.000 piezas de vasos, plásticos para fiesta de 500 ml, impresión en color completo, el área de impresión debe ser completa y consulta de precios y envío de tiempo y entrega. Selecciona el nombre de la persona, la empresa donde trabaja, el lenguaje eslovaco, automáticamente identificó el país, la ciudad, la dirección de la ciudad que venía incluida en el correo, en el pie de firma seguramente, el código postal y el país nuevamente de envío. Y aquí nosotros separamos esta lógica en tres situaciones. Primero, un flujo hacia arriba, que es donde vamos a consultar las preguntas frecuentes de la empresa. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay que darle más contexto a la respuesta final que necesita la persona por las consultas. Entonces, en este caso, hace la búsqueda de solicitud del presupuesto y muestra todo lo que es la información de precios, bueno, de precios no en este caso, sino de preguntas frecuentes como salida dentro del mensaje. Entonces, hola Igor, por supuesto, podemos ayudarte con tu solicitud para realizar la consulta de precios con impresión, algunos detalles personales, el tipo de vaso, un reutilizable, el tipo de impresión, cuatricomía, para poder calcular el envío de transporte. Da una respuesta en base a lo que son todas las preguntas frecuentes, que es un documento que nos compartieron desde la empresa y se almacena en una base de datos vectorial, que nos sirve para obtener información y almacenar, hacer búsqueda semántica. La búsqueda semántica simplemente se trata de, en una base de datos vectorial o una base de datos de vectores, palabras que se asemejen más o menos a la identificación del contenido que está preguntando la persona. Y en este caso hace una respuesta genérica, muy amplia sobre la información, sobre el mensaje. Luego nos vamos acá, que esta es una de las partes más importantes del servicio o de la ejecución, que es la búsqueda de productos. El agente automáticamente pasa a separar lo que son los productos que solicita la persona.
Es decir, del mensaje nuevamente, separa los productos, nombre del producto, vaso de plástico, la variedad 500 ml, impresión color completo, área de impresión completa. La cantidad 3000 unidades. Personalizado, viene vacío porque nos piden personalización en este caso. O no identifico la personalización. Sin embargo, siempre sale la información. El país y el lugar de entrega que es Bratislava. Si se fijan, ya entonces tengo una salida, nuevamente salida estructurada en base al mensaje que me entrega el nombre del producto y su variedad. Y yo a partir de aquí me voy directamente a una verificación, una validación que si la parte de producto no está vacía, continúe el flujo, porque puede ser una pregunta frecuente nada más, y a partir de aquí el flujo se debería detener si no tuviese la solicitud de productos o de presupuestos. Pero en este caso sí tiene, y ahí vamos a ver, hace la división de cantidad de productos. Si, por ejemplo, en una misma cotización solicitan tres productos distintos, acá viene estructurado producto cero, se fijan acá el nombre producto cero, luego vendría producto uno, que tendría el nombre del producto, la variedad y la cantidad, si es un ítem personalizado o no, y el producto 2 de nuevo estructurado con los mismos datos. Y se empieza a iterar a cada uno de los productos, en este caso solo un ítem, y extrae la información específicamente para hacer una consulta, en este caso con palabras clave. ¿Qué buscó qué identificó nuevamente un agente de inteligencia artificial? Palabras clave que son vaso y plástico. Es lo único que le interesa buscar dentro de esta lógica. Y a partir de ahí, de vasos de plástico, hace nuevamente una consulta ya real a una base de datos. ¿Ok? Una consulta completamente lógica a una base de datos con las palabras clave que se busca dentro de la descripción del producto y dentro de el nombre del producto. Y a partir de ahí, entonces, devuelve toda una cantidad de productos, en este caso devolvió 65 ítems, que hacen match con vaso y plástico específicamente. ¿Qué información devuelve? Devuelve la referencia o el ID del producto, el SKU, el tipo de producto, la cantidad, la máxima cantidad de productos que se puede tener, la cantidad mínima, en fin, ciertas cantidades relevantes e información del producto como tal, como su URL. ¿Ya? Luego hace un seteo de información, hace la búsqueda completa de información para estructurar los campos y a partir de allí empieza lo que es la búsqueda nuevamente con IA, todo esto con inteligencia artificial, del cliente. Si el cliente existe en la base de datos, se busca por el correo electrónico, por eso es que los datos estructurados son súper relevantes e importantes. Ya viene con el dato específico que es lo que tengo que buscar. En este caso, el output que me dio es el correo electrónico. Así que busco en una base de datos si el cliente existe en la base de datos de clientes de la empresa. Si no existe, entonces hay que registrar qué tipo de cliente es, si es un cliente B2B o B2C, porque tienen reglas de negocios distintas. Eh, ¿Qué hace este agente en particular? De ella toma la información de la empresa, es decir, obtiene la información de correo electrónico, obtiene la información del mensaje, el nombre de la persona, el sitio web, toda la información completa y a partir de aquí tiene herramientas para poder trabajar. ¿Cuáles son estas herramientas para hacer búsquedas en Internet? Tiene un MCP, que es nuestro propio, para conectarse a Internet y permitirle hacer una búsqueda en Internet de la dirección del cliente específicamente. Si se fijan, acá tiene la URL del negocio y la búsqueda navegar y navegar a la URL para extraer información del sitio web del cliente y a partir de ahí itera para identificar entonces qué tipo de cliente es, si es un tipo de cliente B2B, si es un tipo de cliente B2C, el código postal nuevamente, validar toda la información que incluso ya venía, pero para nosotros es importante obtener la validación de todos los datos nuevamente. Y tiene varias de estas herramientas para buscar en Internet, para obtener el código postal con Google Maps, con la API de Google Maps, o para obtener el código postal desde otra API distinta, para validar todas las lógicas dentro de lo que es la salida del negocio. Víctor, Sí, disculpa, te Daniel, puedo ir tranquilo. interrumpiendo. Sí, sí, no hay problema, dime. Ya, como para ir un poco interiorizando a las personas que quizá tienen menos conocimiento técnico. Un poco para hacer el resumen de lo que nos ha contado Víctor hasta ahora, está utilizando una plataforma que es N8N, que permite desarrollar automatizaciones y agentes y ir conectando diferentes herramientas para un flujo. En este caso, Víctor
nos quiso mostrar un flujo real, porque no sé si le ha pasado que se meten a los canales de YouTube y generalmente siempre se muestran flujos quizá demasiado simples y poco reales. Y un poco justamente lo que nos estaba mostrando Víctor es un caso real, es decir, finalmente la potencialidad de lo que se puede lograr con una automatización. Se puede ver complejo, pero obviamente esto va de menos a más y además va, digamos que se va parcializando los flujos. Entonces, por ejemplo, tal como nos contaba Víctor, tiene una primera etapa que es tomar un correo y de alguna forma tomar un HTML, que es el formato en el que vienen los correos, y darle una cierta estructura de datos. Y a partir de eso, obtener la información relevante, en este caso para un presupuesto que están pidiendo, y ir a buscar estos datos a una base de datos, primero para ver si existe el producto para poder hacer el presupuesto y también para buscar el cliente. ¿Estoy en lo correcto, Víctor? Correcto, Dani, correcto, así es. Es una lógica como de negocios completa en donde hay que identificar todas las potencialidades o todos los posibles productos que requiere el cliente o que pueden hacer match con lo que necesita el cliente. Y obviamente dejarle la tarea sola a una sola IA podría resultar complejo. Entonces nosotros dividimos la estructura o la lógica en todos estos pasos, ¿no? Para validar lo que es la información del cliente, dónde está ubicado, qué país necesita, porque por reglas de negocios los envíos a otros países salen de España a otro país, tiene que tener un cierto, hay que saber qué país es para poder calcular el peso y el monto del envío. Hay que saber qué producto específicamente quiere esa persona para sacar tanto el producto específico con las alternativas y las opciones que tiene el producto para mostrarlo. Y adicionalmente también hay que generar los pesos del producto y las cantidades mínimas de orden para ese producto en particular. Entonces, toda la lógica va partiendo desde ese punto de que lo que recibe el correo, la separación de información para hacer las búsquedas necesarias en bases de datos y en este caso, como les digo, les dije en un principio, una de las bondades de la inteligencia artificial en este caso es que te devuelve, entiende o interpreta bien un mensaje y te devuelve datos ordenados. Y tú con datos ordenados puedes buscar mucho más fácil un producto o dar una respuesta. Entonces, Víctor, una sí, duda que tengo yo, dime. porque por ejemplo, ¿por qué este caso particular, este flujo particular, que es un flujo real, se utiliza gente y no una automatización tradicional? Finalmente, ¿cuál es la característica que está entregando la gente eh, que lo diferencia con una automatización tradicional? Perfecto. Esta gente, esto responde solo las solicitudes de los clientes. No es que haya alguien supervisando cuando un cliente recibe una solicitud, o sea, cuando la empresa recibe una solicitud. En este caso, llegan por correo electrónico entre 100 y 200 solicitudes al día de presupuesto. Y el equipo comercial no se da abasto para responderlas todas y llega a un punto en que perdían clientes. Entonces, un correo electrónico puede venir, primero viene en distintos idiomas. Puede venir en inglés, puede venir en español, puede venir en francés, puede venir en italiano. Y el equipo comercial se veía a veces sobrellevado por la cantidad de solicitudes y por los diferentes idiomas y el requerimiento. Entonces, pusimos en piloto automático las respuestas de cotizaciones en base a todos los requerimientos del cliente. Es decir, tiene que Entonces, ver con la autonomía finalmente. correcto, así es. Entonces, en este caso, entra el lenguaje natural, la consulta del correo electrónico, se hacen las búsquedas en todas las bases de datos, que lo podrá hacer una persona. Sí, una persona se demora aproximadamente en hacer esta búsqueda de criterios y esta información, por lo menos 30 minutos, 40 minutos, en armar todo un correo estructurado con toda la información, puede ser que hasta una hora, dependiendo si tiene que hacer traducciones de la información real. Eh, y el agente de inteligencia artificial se demora 40 segundos, un minuto a lo mucho en generar la respuesta de forma automática al cliente y ya luego lo invita a comprar directamente con una URL que se genera para este cliente directamente en la tienda de la empresa, sin necesidad de que haya intervención humana.
Es Yo- simplemente, esa es la lógica de este flujo, es un flujo real en ejecución actualmente eh, para la empresa de Brand Company en España. y otra pregunta que quizá le sirva a todos es explicar un poquito el MSP, porque tengo entendido que el MSP finalmente es como un servidor de herramientas Correcto, sí, o de nosotros, funcionalidades. sí, a ver, no sé si me voy a ir muy profundo, ¿no? Muchas cosas trabajan con APIs, ¿cierto? Las APIs es lo que es la comunicación entre interfaces o entre plataformas desde la parte de servidores. Y la lógica, en este caso de este MCP, para este agente en particular, es darle una herramienta con la que él pudiese conectarse a Internet y pudiese hacer búsquedas de forma ilimitada sin necesidad de tener que utilizar servicios de terceros ni nada. Entonces, como es un agente que está activo, que recibe tantas solicitudes al día, buscar soluciones de terceros para el cliente hubiese sido mucho más costoso. ¿Qué hicimos entonces? Le dimos una herramienta que se llama, es un MCP que se llama Playwright. Playwright es un navegador, es un formato de navegador que entrega Microsoft, ¿cierto? Que tú descargas este navegador virtual, en este caso, este servidor de navegador, y lo puedes utilizar en local. Nosotros lo subimos a un servidor y generamos la herramienta para la gente. Y esto le da vamos a decir vulgarmente, un Google Chrome o un Chrome al, a la gente para que pueda ingresar a Internet y hacer búsquedas en Internet de forma ilimitada. Es básicamente la idea de darle esa herramienta, este MCP en particular, que lo llamamos MCP Buscar, pero básicamente es una herramienta que tiene ciertas características. Tienes buscar, cerrar el navegador, hacer un resize en la pantalla, revisar las consolas, tienes subir archivos, escribir, navegar, etcétera. Tiene todas ciertas herramientas que permiten darle estas utilidades a la gente para que pueda utilizar, vale la redundancia, la herramienta y obtener información de la web en tiempo real. Es una autonomía completa para que tanto este agente saque información y pueda entonces estructurarla para los siguientes pasos. Como la lógica del negocio requería que especificáramos un tipo de cliente B2B o B2C, y si no era cliente de la empresa, había que buscar, según las reglas de negocio, si era B2B o B2C. Y adicionalmente había que buscar el código postal, porque el agente, o en este caso la automatización, no sabe qué hora es el código postal del cliente ni de qué país específicamente es. No viene en un correo electrónico. Es muy difícil de repente identificarlo a punta de fórmulas o a punta de funciones. Entonces, simplemente era identificar acá el código postal, identificar el país del cliente, la dirección de la empresa, si no venía o si no viene en la firma. Muchas veces simplemente el correo electrónico viene con la URL del correo. Es decir, vamos a decir besabala@watson.cl o besabala@alicia.cl. En este caso, cuando el agente ve que el correo es arroba alicia.cl o arroba watson.cl, él simplemente interpreta que la URL de esa empresa es alicia.cl, toma la URL, va a la web, busca la información de la dirección de la empresa y saca de dónde está ubicada la empresa, tanto ciudad como país, y de ahí extrae el código postal. Y con ese código postal yo puedo identificar el cliente en qué país está para darle un precio de lo que es el envío de la solicitud de su producto a su país, a su dirección específica. Entonces son reglas de negocios que lógicamente una persona tendría que hacerla manualmente, de buscar la dirección de la empresa, buscar la información, responder, incluso recibir el correo y preguntarle toda esa información detallada al cliente para que el cliente la dé de vuelta y esperar que responda. En este caso nos saltamos ese paso completamente y toda la IA hace búsqueda en internet, hace la información de búsqueda de productos, hace la información, la búsqueda de las consultas de preguntas frecuentes y se genera todo un contexto de información completa. Si se fijan acá, esta es toda la salida de todos los procesos, se unifica. Tienes la respuesta del agente RAG, tienes la respuesta de lo que es toda la parte de productos, todos los 83 productos unificados. Viene incluido el precio B2C, cuánto es el plazo de entrega para el cliente, la URL para el cliente, todos los datos específicamente del correo que tienen relación con la búsqueda, ¿ya? Y tiene el nombre del cliente, el mensaje original, el correo electrónico, la dirección, todo nuevamente, el prefijo del cliente, etcétera. Tiene el tipo de empresa. Ese es como la información estructurada después que hizo toda la búsqueda. Todo, exactamente, porque hizo toda la búsqueda. Y aquí entonces se decide a qué
parte del flujo va. Si tiene el output 0, que no tiene nada, el output 1, que la gente, después de hacer la búsqueda completa, o todos los agentes de hacer la búsqueda completa de toda la información, no consiguió nada, se envía un correo internamente y para la misma gente de la empresa y le dice, este correo, este cliente tiene esta solicitud y no logré conseguir ninguna información, debe atenderle un agente humano. Luego tenemos un output 2 que es simplemente de preguntas frecuentes. Si se identifica que no hay una solicitud de producto, va hacia preguntas frecuentes nada más y da la respuesta de preguntas frecuentes. Si en el output 3 no viene con preguntas frecuentes, es decir, se pasa el mensaje a la IA del agente de preguntas frecuentes y el agente de preguntas frecuentes no consigue la información que solicita el cliente, pero dentro de la solicitud sí conseguimos el producto que está buscando, entonces va este output número 3 y este output número 4 es la salida final en donde tienes una respuesta del agente RAC con las preguntas frecuentes de la empresa, todo el output de productos completos y toda la información del cliente que viene posterior. Y se va a este flujo que es la parte inferior, que es ya la respuesta al cliente. Si se fijan, aquí hay algo súper relevante. Aquí estamos probando, aquí hay un fallback, aquí se generó un error. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con varios modelos. Aquí nos vamos a la segura con distintos modelos de lenguaje para trabajar cómodamente. Primero estamos con Azure, que muy pocas veces se cae, pero para la información base trabajamos con el GPT-4 Mini, porque es simplemente extraer información. Recibir el correo, extraer información. No tiene que procesar muchos datos ni mucha información compleja. El RAG funciona de la misma manera. GPT-4 Mini, todos los modelos de GPT-4 Mini son las bases para los escenarios no tan complejos dentro de lo que es el flujo completo. Y Mm. luego acá ya entonces nos vamos con modelos más complejos. En este caso estamos utilizando de primer input, con el modelo estamos trabajando para este input, es el Grok 4 Fast, que tiene razonamiento por dos motivos importantes. Eh, Primero, tiene una ventana de contexto bastante amplia. Disculpen, estoy un poco resfriado y con alergia. Tiene una ventana de contexto bastante amplia y tiene muy buenas respuestas, ¿ya? En este caso. Así que aprovechamos y estamos probando con Grok 4 para ver qué tal daba el output. Pero como es Eso, un... eso que estáis diciendo es súper importante. Chiquillo, acá lo relevante de lo que está mostrando Víctor no tiene que ver con finalmente cómo armar el flujo, sino entender como las diferentes implicancias que tiene desarrollar un agente en un caso real. Entonces, por ejemplo, algo que menciona Víctor que me parece súper relevante es que para cada etapa del flujo usa diferentes modelos de acuerdo a la acción que tienen que hacer. Por ejemplo, el caso de hacer solo una búsqueda de datos Claro, con GPT-4 Mini tiene de sobra porque finalmente es extracción de datos. En claro. el caso de Para utilización generar del... la respuesta, No, en el caso de la utilización del MCP y de utilizar herramientas ya, que la gente utilice herramientas para poder ejecutar, utilizamos GPT-5 Mini. Y para la respuesta final, entonces nos vamos a modelos más grandes y con más capacidad de razonamiento o de análisis. Son modelos mucho mejores. Primero, como les comenté, Grok 4. Pero ¿qué pasa? Como es un modelo que está en pruebas, es muy buen modelo, pero da pruebas, genera un error interno, es decir, no estaba operativo en ese momento en Azure. Y nosotros, obviamente, en base a un error, nos vamos con un modelo fallback, es decir, una respuesta secundaria para evitar que se caiga el sistema completo. Y aquí nos fuimos con GPT-5 Mini para la respuesta igual. Funciona muy bien. Y ahí bueno, tú los modelos los estás obteniendo desde Azure. sí, correcto. Nosotros tenemos nuestro AI Foundry en Azure y a partir de allí traemos toda la información de los modelos y hacemos el deploy para que siempre esté constantemente activo y no haya problemas de caída. A veces OpenAI se cae, a veces ocurren errores y aquí los modelos están, vamos a decir que el 99% de activos sí disponible. Hay otra pregunta que hacen harto es, ¿por qué, por ejemplo, en este caso estáis usando, por ejemplo, una base de datos vectorial, quizá en vez de una base de datos relacional, para que la gente pueda entender por qué usar esa diferencia? Bueno, a ver, aquí en este flujo tenemos dos bases de datos. Bueno, sí, tenemos dos bases de datos, pero una es vectorial relacional y la otra es 100% vectorial.
Para la vectorial, ¿por qué? Porque cuando, a ver, este es un poco más técnico, pero voy a ver si me explico bien. Cuando tú tomas, cuando la IA interpreta los mensajes o los modelos de lenguaje interpretan los mensajes o los textos, ellos convierten las palabras en vectores, ¿ya? Que van a ir ubicados dentro de un plano vectorial. En este caso nosotros conocemos el plano cartesiano, si no me equivoco, sorry, ahí voy por mencionar X, algún... X y Z. Exactamente. Súper, súper. Vámonos con el X, X y para hacerlo más simple. Vamos a decir, en ese plano vectorial, vamos a decir que la palabra casa y la palabra hogar tienen más o menos una similitud de ubicación dentro del punto, dentro del eje de las X y de las Y, ¿cierto? Tienen un punto más o menos similar, si lo vamos a trazar en el plano. En este caso, todas las palabras en esta base de datos vectoriales tienen similitudes y asociaciones que van cerca de distintos vectores. En este caso, la IA utiliza distintos tipos de vectores para el caso de distintos tipos de modelos. Por ejemplo, este modelo de embeddings ADA que este es un modelo también de OpenAI, si se fijan, todos estos son vectores, ¿cierto? Que están ubicados en distintos planos, porque no trabaja solamente con planos X y Y, sino que trabaja con, si no me equivoco, este modelo trabaja con 1536 Dimensiones. dimensiones, correcto. Entonces, todo esto son palabras en distintas dimensiones. Y las ubica todas dentro de las distintas dimensiones y de este resultado. ¿Ok? Esta es toda la respuesta, ¿no? Y esa información entonces lo que hace es buscar en base a lo que quiere la persona, al mensaje de la persona, que en este caso, estimados amigos, mi nombre es Igor Tal, tiene toda esta solicitud, él toma todas estas palabras, las asocia a vectores, va a la base de datos vectorial, se buscan los vectores que van asociados o que tienen similitud con estas palabras y genera una respuesta coherente en base a esa información. Hola Igor, por supuesto, podemos ayudarte con tu solicitud para realizar tu consulta de precios de vasos, tal. Eso se llama búsqueda semántica, ya en búsqueda dentro de lo que es una base de datos vectorial. Por eso, en este caso, para buscar soluciones a palabras, utilizamos bases de datos vectoriales. Ahora, las bases de datos relacionales es más directa y viene en este caso como acá. Sorry, me fui al nodo que no era. Acá. Ahí solamente como para corroborar lo anterior, significa que de repente si yo como cliente hago una pregunta sobre quiero un artículo de hogar y en mi base de datos está como por artículo de casa, Hace la búsqueda y te trae que el información. modelo puede interpretar que me Correcto, refiero a casa finalmente, que es correcto. como está la base de datos del cliente. Correcto, así es, como es la pregunta del cliente, claro. Esa es básicamente la lógica de cómo Que funciona este tipo de de arquitectura. hecho eso es súper importante porque, por ejemplo, para las personas que trabajan con bases de datos relacionales, finalmente tú tenés que calzar la palabra exactamente como es. Si inclusive tiene una mayúscula, una minúscula o lo que sea, la base de datos cuando va a buscar el dato no lo interpreta como igual. Porque Claro, claro, a nivel de texto es diferente. claro, pero semánticamente lo que busca es el significado semántico de la palabra Exacto. y eso hace la búsqueda semántica, valga la redundancia. Esa es la lógica de esto. Y en este caso es una base, esto es una consulta SQL de una base de datos relacional en donde en la descripción y en la, claro, en este caso sí tiene aquí tiene una búsqueda vectorial, pero eh, es básicamente, busca directamente dentro de la base de datos todos los productos que tengan la palabra vaso o la palabra plástico. O por lo menos la combinación de ellas. Y eso es lo que devuelve. Vasos de plástico reutilizables, vasos de plástico, no sé. Vasos de whisky, por ejemplo, personalización directa. Y aquí es importante porque trae vasos, X cantidad, y si te fijan tiene 35 centilitros, que para el cliente final no va a servir esta información. No le sirve porque está preguntando por 500 ml. Entonces, toda esa información, independientemente de lo que sea, nosotros se la pasamos al modelo final, ¿cierto? Que en este caso ya viene siendo el de GPT-5 Mini o Grok, si fuese el caso. Y él genera la respuesta completa. Ya, sorry que la respuesta la genera en HTML porque es la respuesta que necesita el correo electrónico. Voy a ver si logro buscar un lector de HTML rápidamente acá en vivo.
Uy, sorry, déjenme. Es que no me deja. A ver, Claro, HTML. pero se entiende que el HTML finalmente es como un formato visual para Claro, el correo, porque déjame si buscar. si uno escribe en un formato plano, no puede tener como cierto... Ujú. No sé, Reader, ¿será? No. A ver, voy a buscar un reader de HTML a ver si me muestra alguno. Este, Online Viewer, era HTML Viewer. A ver, voy a poner el Chicos, HTML acá. por mientras les compartí las redes sociales de Víctor, ahí lo invito a que lo sigan en LinkedIn. Eh, ahí Víctor siempre va compartiendo algunas cositas, algunos descubrimientos. Si se Eh, fijan, el correo ya le respondió directamente en el idioma del cliente. No se fue a. ah, Está en eslovaco. Ya automáticamente esa es la respuesta en eslovaco. Nosotros le pedimos que la responda siempre en el lenguaje del cliente. Entonces, obviamente, hay un punto que es importante que es este, que nosotros tenemos como que fijo en español, pero la respuesta da en eslovaco. Y adicionalmente, bueno, si se fijan acá, solamente le doy una variante de todos los datos que recibió. Solamente hay una que cumple con lo que necesita el cliente. El Party Cup, vaso de plástico reutilizable personalizado, color translúcido, 500, con área de impresión completa, 4 y el precio. Si se fijan, dentro de lo que fue el agente completo, él le proporcionó una cantidad gigante de opciones en la parte de lo que son los productos. ¿Ya? Fueron 68 ítems, pero solo uno hizo match con todo lo que necesitaba el cliente en su mensaje. ¿Ok? Entonces ahí es donde viene lo relevante de que la búsqueda es importante para poder darle las opciones a la gente y que la gente al final decida qué es lo que necesita. Y bueno, aquí tenemos un traductor que recibe el mensaje del correo a traducir y hace el ajuste si por alguna casualidad viene en otro idioma. O sea, es decir, hace una mezcla. Aquí, si se fijan, hizo una mezcla de gracias por contactarte con nosotros y la respuesta ya en eslovaco. Y pero aquí también tiene la variante Particup porque estos son datos que vienen ya directamente de la base de datos en ese idioma, en español. Y luego nosotros para evitar esos errores pasamos un agente que es 100% traductor, que toma todo el HTML nuevamente y lo que no está traducido en el idioma del cliente lo traduce. Y esa es la respuesta que se genera final al cliente cuando le responde el correo. Vamos a ver acá. Ya, aquí fue enviado. En este caso fue rechazado, pero bueno. La idea es que. Ah, no, no fue rechazado, perdón. Fue enviado sin problema el correo. Y el mensaje completo que está acá. Todo el body completo del correo. Básicamente, esto es un flujo real, como les dije, está en producción actualmente. El cliente se ejecuta diariamente y está activo. No sé, si quisiera mostrarles otro, por ejemplo. Este es un flujo de leads que está súper interesante. disculpa, Víctor, la zona Sí, azul del anterior, ¿qué hacía? esta. ¿Sí? O Esta es la bueno, zona de. No, no, tranquilo. Esta es la zona de preguntas de frecuentes. preguntas frecuentes y conversación semántica. Nosotros dividimos exactamente por el mensaje directo del usuario para ver qué respuesta le da la IA, una opción de respuesta en base a su consulta o información complementaria, vamos a decirlo de esa forma. Luego tenemos el producto, directamente la búsqueda del producto y la búsqueda de información del cliente. Y obviamente acá están las zonas del cliente y acá está ya la búsqueda dentro de la base, el match por zona. Es decir, buscamos todos los productos. Aquí ya te va armando como la respuesta en base a los datos que tiene de Correcto. entrada. Mira, por ejemplo, entran 65 ítems en base a la información y salen 62. Ya, porque hay uno de Mm. los ítems que viene del producto que no hace match con la información. Y esto es igual a una búsqueda, un query directamente a la base de datos con todos los inputs. Es decir, cuáles son los inputs, la zona el plazo de entrega que necesita el cliente, la cantidad mínima de por producto, la tarifa, la zona específicamente del cliente donde está asignado a la zona uno. Entonces la zona uno tiene un precio y entonces la base de datos va haciendo la búsqueda. O sea, es una consulta en SQL para obtener la información de la base de datos de forma directa.
Y a partir de allí, toda esa información la recibe el agente final, que es el que se encarga de armar la respuesta, con todo el contexto completo, tanto el contexto de preguntas frecuentes que pudiera generar una respuesta, el contexto de productos que se reciben de la búsqueda de productos directamente, dónde está ubicado el cliente, toda la información completa y a partir de ahí este es el paso final que arma todo el correo y le responde al cliente de forma directa. Así funciona este flujo en particular. Este es un flujo, como les digo, es un flujo que generó esa automatización para el cliente para aliviar lo que es la carga de trabajo. Víctor, Eh, tengo alguna pregunta de los asistentes antes que sí, te sí, pase al otro flujo. ya. Carlos Arzate pregunta, en la empresa donde trabajo no tengo acceso a N8N. Sin Ok. embargo, sí tengo acceso a herramientas del ecosistema de Microsoft, como Copilot, Power App, Power Automate, Power BI, entre otros. ¿Podría desarrollar soluciones de este tipo con estos recursos? Sí, pero va a ser un poco más complejo, ¿ya? Porque muchas veces las integraciones directamente con Power Automate no son tan no tienen tantos nodos o tantas opciones disponibles. ¿Cuál es la ventaja de N8N? Vamos a pensar que N8N no se pensó para inteligencia artificial en un principio. N8N era una opción alternativa a lo que es Zapier. No sé si conocen Zapier. N8N tiene la parte de IA, pero adicionalmente tienen otros tipos de nodos. Vamos a poner, yo pongo OneDrive y tiene un nodo de conexión con OneDrive para extraer documentos, para buscar documentos. Es una herramienta de automatización que le agregaron la posibilidad de generar agentes y eso la ha potenciado muchísimo porque ayuda a crear agentes y ayuda a crear automatizaciones con agentes, que es básicamente lo que se necesita, ¿no? Entonces tiene muchas aplicaciones. Si yo quiero buscar email, por ejemplo, tiene Demio, tiene Gmail, tiene Outlook, tiene Emailia, no sé, tiene un correo propio, email validation. Tiene muchas herramientas que se conectan. Tiene por aquí SurveyMonkey, Zoho, Septomail. Tiene muchos nodos de conexión que ya existen previamente dentro de un 8N y que simplifica mucho el trabajo al momento de hacer la conexión con cada una de las cosas. Es decir, Eh, me mm, da la impresión que las herramientas de Microsoft son un ecosistema más similar a lo que hace Apple, que es un sistema más cerrado y No, que pero en se... este caso, Dani, Power Automate también tiene algunos nodos con algunas otras herramientas, pero no son tantas. Ese Ya, es el gran problema, que no tiene tantas herramientas conectadas porque esto, vamos a decir que es para ejecutar automatizaciones internas más que externas. Es posible, sí. Pero ¿qué haría yo en tu caso? Yo procuraría o pediría que pongan N8N interno. No es tan complejo, no es tan difícil. Realmente, a ver, yo voy a mencionar algo que no mencionaba anteriormente aquí en este chat, pero en esta conversación, pero yo no soy programador, yo no soy desarrollador, mi profesión es ser periodista, yo soy periodista audiovisual. Y con el tiempo, de forma empírica, he aprendido todo esto. Entonces, si yo, que soy periodista, logré montar un N8N en una plataforma como Azure, un programador, un DevOps de una empresa fácilmente puede hacerlo también. Entonces ahí es súper relevante también eso, ¿no? No es algo nada complejo, un simple Docker que se carga dentro de una imagen y se hace el deploy y ya. Y el mayor costo que vas a tener dependiendo del nivel de volumen que tengas. Pero para las empresas no es un costo muy complejo. ya. Ahí va la Cristóbal. Bueno, si quieres dime más preguntas, Dani. Y Juan David se mandó 4 preguntas al hilo, así que prepárate. Ya. Dice, muy interesante este flujo de N8N que nos presenta Víctor. Aprovecho para realizar la siguiente pregunta. Pregunta número 1. Infraestructura. Ya. ¿Los flujos de automatización los desarrollan y hospedan en servidores propios o en la infraestructura del cliente? ¿Cuál recomiendan según su experiencia? Ya. Primero, yo particularmente siempre recomiendo realizar una infraestructura del cliente. Si el cliente no quiere levantar la infraestructura, no quiere por temas, nosotros ofrecemos el servicio de montar el flujo en nuestro servidor y obviamente cobramos un fee de mantenimiento mensual. Pero generalmente para mí, para el cliente también es mucho más cómodo contar con su propio flujo, contar con su propia herramienta, porque un flujo, eso es un flujo, pero hay cientos de flujos que se pueden crear dentro de N8N y adicionalmente, yo soy partidario de que toda la empresa o toda una organización
maneje N8N, no solamente un departamento. Es decir, todo el mundo debería aprender N8N en su vida para poder simplificarse todo lo que está haciendo. O sea, es muy cómodo, es muy práctico y ayuda mucho, ¿ya? Entonces, yo creo que es una herramienta más que debería llegar a ser como PowerPoint, como Word, como cualquier herramienta ofimática. En 8N debería ser una herramienta más que debería estar en las empresas implementada y que todo el mundo debería aprender a utilizar. De hecho, recuerden que N8N es una herramienta low code. Eso Ujú. significa que el código que hay que utilizar es mínimo, se usa muy poco código. Correcto. Vamos con la pregunta número 2. Modelo de soporte, dice. ¿Cómo funciona el soporte post implementación? ¿Entregan las soluciones llave en mano con documentación o incluyen acompañamiento continuo? Mira, eso ya son negociaciones con clientes, pero sí, entregamos la solución llave en mano, con documentación, hacemos acompañamiento, obviamente, revisión de implementación. Este flujo que ustedes ven acá no fue una semana que se hizo, aquí hubo iteración de por lo menos 4 semanas con clientes, pruebas de ensayo y error, verificación y ajustes para que todo coordinara correctamente. Y le entregamos al cliente y seguimos con el cliente de fondo haciendo ajustes, revisiones. Con clientes a veces compran paquetes de horas específicamente para hacer el servicio, si quieren algún ajuste, si es necesario unos meses de acompañamiento, o sea, se arma el presupuesto completo. Ya es más tema de negociación con el cliente donde quieres llegar al final del servicio como empresa. Ahí yo por experiencia lo que te puedo decir es, perdón, ¿cuál era tu nombre? Juan Tranquilo. David. Por experiencia siempre se ofrece en primera instancia como el proyecto llave en mano. Onda, tú terminas el proyecto, se entrega la documentación, se hace una, digamos, una entrega formal con alguna capacitación y luego el cliente decide si sigue con acompañamiento contigo o acompañamiento esporádico también, que puede ser cuando requiere algo específico. ¿Ya? Oye, Juan David quiere saberlo todo, ¿no? Mira, ahora pregunta número 3, monetización. ¿Cuál es su modelo de negocio? ¿Cobran por desarrollo completo del proyecto, por suscripción mensual o es un modelo híbrido? Mira, es que depende del cliente, de lo que necesita el cliente. Como te comento, si el cliente quiere que nosotros manejemos toda la infraestructura y manejemos todo el flujo y que estemos 24/7 pegados revisando la información, cobramos un fee mensual, obviamente. Si el cliente simplemente quiere el desarrollo y ya después ellos se encargan, ofrecemos un precio. O sea, es mucho, mucho más a la relación ya con el cliente que un servicio estandarizado en este caso. Nosotros buscamos siempre trabajar, primero que sea más cómodo para el cliente y lo que necesite él en este caso. Igual me imagino que Dani también hace lo mismo porque trabajamos más o menos en el mismo rubro. La lógica es esa, ¿no? Adaptarnos a lo que necesita el cliente, a la información del cliente y lo que sea más cómodo para ellos al final. Claro. Ahora, yo de mi parte puedo decir que es más común que primero te compren el proyecto Mm, y desde ahí van viendo otras alternativas. Pero correcto. como dice bien Víctor, uno se va adaptando a lo que requiere el cliente. De hecho, nosotros ahora justamente con Víctor se nos presentó Mm. un posible cliente y el cliente lo quiere hacer, pero quiere, por ejemplo, un modo consultoría, que nosotros lo guiemos. Entonces, finalmente, cada cliente va poniendo como sus objetivos y las metas que quiere y en base a eso uno le hace una posible oferta. Y la última pregunta de Juan David es respecto al control de calidad y errores. Y dice, si un flujo presenta errores o genera cotizaciones incorrectas, ¿cómo los detectan y corrigen? ¿Qué estrategias implementan para prevenir y mitigar sobrecostos? Ay, espérame. Sobrecostos Derivados de estos errores. derivados de estos errores. Ya, mira, en este caso del flujo, fueron muchas pruebas para evitar ese tipo de cosas. La búsqueda no es una búsqueda al azar de información, siempre se busca información en la base de datos del cliente que es precisa, está actualizada constantemente y no hacemos una búsqueda que le dejamos 100% a la IA. Si te fijas,
La IA solamente interviene para extraer la información y darnos el output preciso y a nosotros directamente en la base de datos buscamos la información del producto. Y aquí ya la IA tiene específicamente el precio del producto, tiene la cantidad mínima que se requiere para ese producto, hace el match con la información del cliente y es muy poco probable que se equivoque. Generalmente, igual las cotizaciones cuando se envían tanto al cliente final como a parte de la empresa, es decir, al cliente interno de la empresa. Y esa persona siempre se verifica que la respuesta haya sido correcta. Igual tiene un disclaimer el agente que está hecho una respuesta por inteligencia artificial. De hecho, se presenta como AIWA, la inteligencia artificial de la empresa. Y a partir de allí, el disclaimer se dice que puede estar sujeta a cualquier tipo de error. Pero hasta ahora no ha generado error de presupuestos específicamente, ni de datos aleatorios. Chiquillo, por si acaso, para los que se tengan que ir, por favor, les pido por favor que llenen esta encuesta. Es una encuesta de 3 preguntas, es muy cortita, muy puntual. eh, para que nosotros podamos ir mejorando un poco como la experiencia y estas sesiones de bootcamp, sobre todo para la próxima temporada que queremos hacer hartas mejoras. Así que le pido por favor que los que se tengan que ir antes que terminemos, que por favor nos llenen esta encuesta. Todavía nos quedan unos minutitos, pero por favor, si tienen que irse, se llenan esa encuesta. ¿Y Ya, a yo voy a quién? mostrarles este flujo rapidito, Dani, porque queda mucho poco tiempo, que esto también les va a gustar mucho a las empresas. Es para buscar leads, o sea, buscar prospectos que tengan relación con las áreas de negocio. Es súper interesante porque con un simple formulario en donde tú ingresas qué tipo de datos necesitas, él va haciendo la iteración, se utiliza la API de Apollo para obtener ciertos criterios de información y a partir de aquí vienen todos los datos de clientes o de prospectos, se hace la validación del correo electrónico, si tiene un correo electrónico vigente o no, y a partir de aquí entra la IA a generar un mensaje específicamente para el lead de la empresa, hace la búsqueda igual por internet de lo que son los datos de la empresa, que se dedica, busca los datos del cliente y el mensaje es súper personalizado, hiper personalizado porque trae tanto el background profesional del cliente, trae la empresa que se dedica, trae los hitos más relevantes de la empresa durante los últimos meses y genera un correo electrónico para el lead y automáticamente crea una tarea para los vendedores dentro en este caso trabaja con Planner de Microsoft. Entonces envía un correo y agrega una tarea al ejecutivo de Planner. Es un flujo súper completo. En este caso tiene 11 leads potenciales de búsqueda. Hay unos que son descartados por temas de email y automáticamente empieza el flujo completo. Es una automatización súper potente porque busca clientes para todas las empresas, que es uno de los dolores más relevantes. Y a partir de aquí simplemente hace la búsqueda completa de clientes, le envía correos hiperpersonalizados y procura tener seguimiento posterior de los correos. Este es un poco más simple en cuanto a dimensiones, pero es súper potente porque hace la búsqueda completa de potenciales clientes que van asociados a las áreas de negocio que tú necesitas dentro de tu organización. Simplemente completando un formulario y ejecutas el flujo y te trae X cantidad de clientes. ¿Para, Eso. para, para qué usa Planner? Para asignar la tarea, es decir, le envía el correo al cliente y crea una tarea en Planner para el ejecutivo comercial. Entonces el ejecutivo comercial tiene que ver que se creó este cliente nuevo dentro de la base de prospección y se le envió un correo inicial y que se va a seguir enviándole correos de seguimiento. Y cuando el cliente responda, el cliente va a responder al correo del ejecutivo comercial y va a poder mover el contacto de reunión o depende de cómo sea el planner. En este caso tiene unas 5 etapas, si no me equivoco. Reunión, propuesta, cierre, etcétera. Entonces ahí en su planner va creándose la tarea específicamente para el ejecutivo comercial, Ese con todos los prospectos. es como un CRM, ¿o no? Sí, depende, o sea, puede ser para tareas de equipo o para utilizarlo como CRM. Planner es una herramienta de planificación de Microsoft. De Microsoft, vale. Ujú. Es como el antiguo
Microsoft Project. Claro, claro, más o menos así, pero este tienes un Kanban y es mucho más cómodo de repente trabajarlo también para mover las tareas y eso. Ya. Víctor, acá te hacen una pregunta que es muy común que se haga, que es, Cristóbal pregunta, hola, gracias. Entre N8N y Make, ¿cuál elegir? ¿O depende del proyecto? Mira, yo te soy súper, en este caso, a ver, yo he trabajado con Zapier, he trabajado poco con Power Automate, he trabajado con Make y desde que salió N8N empecé a trabajar con N8N. Y hasta ahora, a mí particularmente me gusta más N8N por la practicidad y la lógica que te permite utilizar. Obvio, yo tengo más vena de programador, aunque no lo sea, y muchos de mis flujos tienen código directamente incluido, tiene condiciones de lógicas, entonces es mucho más enfocado a eso, ¿no? En este caso. Pero Make también es una muy buena herramienta. También la utilizo. También tengo clientes que trabajan con Make y que prefieren Make para sus automatizaciones. A mí, como te digo, particularmente es cuestión de gusto. Me encanta N8N por la plasticidad que tiene. El que sea autohospedado en mi servidor es mucho más cómodo porque no tengo que pagarle nada. Están datos súper seguros. Todo es mi base de datos, todo es nuestro servidor y no hay riesgo. Em, y bueno, todas las conexiones y todas las llaves y todo está alojado dentro del servicio, entonces es mucho más práctico. Así que a mí recomiendo N8N 100%. Es decir, es que finalmente, tal como dice Víctor, cuando uno piensa como en un entorno productivo que es de una empresa real, uno tiene que pensar en otros factores. Tiene que pensar Claro, en la seguridad, tiene que pensar en la flexibilidad, la plasticidad de lo que puede hacer, y quizá con otro tipo de herramientas como Make, de partida Make, tú lo utilizas con una cuenta no es pública, pero sí es una cuenta que está en internet y que se puede intervenir. Entonces es más claro. complejo de manejar. Ahora, mucha gente prefiere Make porque quizá Make es un poquito más intuitivo que N8N, pero la verdad que tampoco es una curva de aprendizaje tan alta. ¿Cachai? Ujú. Como bien decía el Víctor no es técnico, es periodista, pero es busquilla y Sí. hoy en día yo diría que es de los mejores con su empresa haciendo automatizaciones y agentes porque se ha metido y conoce bien los flujos y todo eso. Es que, mira, César, yo creo que... disculpa, Dale, dale, tranquilo, dale. termina nomás. Ya. Yo creo que básicamente la lógica o la creación de agentes y automatizaciones dentro de las empresas tiene que ver mucho con el conocimiento interno de cómo funcionan las cosas dentro de cada organización y la lógica que debería tener el proceso, el flujo. Es decir, recibo un correo, ok, ¿qué tengo que identificar de este correo cuando me piden una cotización? Por poner el caso del ejemplo. Necesito identificar qué producto me está pidiendo el cliente, necesito identificar a dónde tengo que enviarlo y a partir de ahí tú sabes qué ítems necesitas sacar para poder ir a buscarlos en cierta base de datos o cierta información. Y entonces ahí tu lógica de negocio es súper clara. Tú sabes cómo funciona tu negocio. Y si el proceso que tú haces te quita tiempo en cosas que pueden ser reemplazadas por o automatizadas de alguna manera, es más fácil hacerlo de esa forma, pensar, ok, yo necesito que cuando llegue el correo se identifique esta información, que se busque estos datos y me dé esta respuesta. Y eso se puede hacer con Make, con N8N, con Zapier, con Power Automate. Obviamente uno va a tener un mayor o menor grado de dificultad o de comodidad para la persona que la ejecuta. A mí en 8N me parece genial por lo amplia que es, por lo que permite, por poder meterle código, por poder automatizar, crear condiciones bastante de lógicas, ejecutar flujos automáticamente, por el volumen que puedes manejar. Ahí es súper importante, porque perdón, en 8N, si creas, o sea, no solamente manejas una implementación de N8N y se murió. Tú puedes crear una implementación de N8N que maneje cierta cantidad de datos o cierto volumen de agentes, pero puedes crear
implementación de N8N que tenga la implementación madre, el deploy madre, y tienes workers o trabajadores. Y este lo que hace es asignar a cada trabajador una tarea que es un N8N independiente y aparte, y que puede tomar millones de solicitudes de forma simultánea y escalarlo a nivel empresarial de forma súper potente. Entonces, no, eso es una de las grandes ventajas que yo veo en N8N, porque puedes hacer un deploy masivo que responda a todas las necesidades de la empresa, si lo sabes implementar de forma correcta. Bueno, de hecho yo creo que Víctor dio en un punto clave que yo creo que ha sido el aprendizaje que hemos tenido durante todo este bootcamp, que acá las herramientas no son relevantes, son más bien secundarias, son de apoyo. Pero acá lo más relevante tiene que ver con conocer el proceso al cual tú quieres automatizar. Entonces, por lo tanto, una persona de una empresa real tiene que saber, oye, viene un correo. Los correos vienen en diferentes idiomas. Además, siempre en los correos se solicita, por ejemplo, el tipo de producto, la cantidad del producto. Y si logra entender bien ese proceso, luego automatizar se simplifica mucho, porque finalmente luego solo es ir conectando piezas. Ujú, Entonces, por ejemplo, probablemente Víctor se tuvo que juntar muchas veces con este grupo de personas y las personas le fueron explicando, oye, mira, primero hacemos A, después hacemos B, después hacemos C, y fueron probando, iterando hasta llegar al resultado que le mostró Víctor. Así que yo creo que eso es súper clave. ujú. Carito, si podéis compartir el link de la encuesta para que los chiquillos que ya se vayan yendo puedan llenarlo. Es una encuesta, son 3 preguntas y como les dije en delante, el objetivo es mejorar esto, traer más referentes, traer más temas, así que nos ayuda un montón el que ustedes vayan llenando la encuesta. Por- Hay una pregunta que me gustó, que es de César Rojas, que en términos sí. generales, ¿cómo despliegas N8N en Azure? ¿Arquitectura simplificada o utilizas un servicio serverless o Kubernetes? Mira, esto es lo más simple del mundo y yo le doy gracias a Azure por eso. Azure tiene una posibilidad de crear algo que se llama web apps automáticamente. ¿Qué es lo que hace esta web apps? Toma una imagen desde un contenedor Docker, de un directorio. Simplemente le das la URL del Docker, y toma la imagen y hace el deploy automáticamente del servicio. ¿Ya? Así, súper simple. Es rápido, ubicas la imagen de N8N, le das las características, obviamente tienes que ponerle luego de que esté el deploy las variables de entornos para hacer la conexión con la base de datos, crear una base de datos en Postgres. Puedes usar una base de datos propia que se genera cuando creas la primera imagen de la web app, pero es algo súper simple, no tiene ninguna complicación, es bastante rápido y de verdad que no, es súper, súper fácil. Tomar la imagen como referencia del Docker y ya te crea la web app con la URL y listo. Tú simplemente despliegas y se demora 10 minutos en hacer el deploy completo de la aplicación. Obviamente, como te digo, hay que hacer un poco más de cosas complejas, de poner las variables en torno para, eh, no sé, para el SSL, para los envíos de correo electrónico, para los MSMTP, para si quieres utilizar una base de datos aparte de la que se crea originalmente. O si, creo que en 8N pide Postgres, no recuerdo bien, obligatoriamente. No estoy seguro, pero puedes crear una base de datos Postgres en Supabase y copias la URL, y de la URL tomas el DB host, el DB port, el DB user, el password, y lo pones como variables de entorno dentro de los settings de la aplicación y ya tienes una base de datos en Postgres, en Supabase, que puede ser gratis, con una aplicación en N8N en Azure. Súper simple. ¿Y Azure te cobra por transacción? No, no, por transacción no te cobra el deploy del servicio como la web app. La web app depende de la máquina que tú le pongas, porque eso también es súper importante. Puede ser que tenga un rango de valores. Si tienes una máquina que tiene un CPU y 2 GB de RAM,
tiene un valor, si tienes una máquina Ah, por las que, características de la máquina. claro, la característica del deploy donde va a estar, donde debería estar la aplicación. Puede ser que tengas 512 de RAM y un giga de CPU, pero puedes tener, no sé, 16 gigas de RAM y puedes tener 8 CPUs, 8 núcleos. Entonces, ahí tú puedes jugar con el precio que quieras de acuerdo a tu empresa y ya. Hay un rango de valores súper flexible que puedes utilizar ahí en Azure. Bueno, Y súper fácil, como te digo, es simplemente poner la imagen del Docker de N8N y te lo crea todo en 10 minutos. oye, Víctor, hay hartas empresas que trabajan con SAP. ¿Tú Correcto. sabes si NHN tiene integración con SAP? Creo que no tiene integración nativa, pero por HTTP se puede hacer por API, básicamente. Ya, pero me imagino que SAP te entrega como accedí como a la base de datos. ¿A dónde te conectáis? Sí, hay que conectarse a la base, o sea, conectar por API. No sé, depende de lo que necesites específicamente, ver qué endpoints de SAP se pueden utilizar, los permisos que te dan y a partir de allí hacer solicitudes con la información que quieres obtener. Si, por ejemplo, quieres obtener datos de un cliente y en base al correo del cliente, simplemente me imagino que criterio de búsqueda buscas, haces un get a la base de datos del cliente por API y te devuelve la información y listo. Pero depende, como te digo, depende mucho de los endpoints, de la documentación de SAP. Yo no la conozco. Pero simplemente sentarse a leer la documentación, ver cómo hacer el request y armar un nodo de HTTP dentro de N8N o de Make también lo tiene y hacer la solicitud y que te devuelva la información y lo que necesitas. Oye, para cerrar, Víctor, cuál podría ser un buen desafío que puede tomar los asistentes como para poder empezar a construir un flujo en N8N? ¿Desafío en Quizás qué tomar un sentido? caso real que tengan, Mira, cómo hacer esa eso. mirada. Mira, lo que se me ocurre es, eh, ¿qué tarea ejecuto que me consume tiempo en mi día a día eh, que no me ayuda a pensar o a llegar más allá? Por ejemplo, redactar un correo puede ser de presupuesto, puede ser una tarea repetitiva que te lleva por lo menos 1 hora, 2 horas del día. Si tienes que responder 10 correos al día sobre solicitud de presupuesto, es increíble lo que puedes demorarte. Entonces, ese tipo de cosas puedes ver cómo las puedes automatizar. Simplemente pensar en lo que haces día a día, en tus tareas diarias, en tus procesos diarios, entenderlos, que nadie mejor como la persona que trabaja en ellos para poder entenderlos y ver cómo puedo mejorar para ahorrar tiempo automatizando. Básicamente eso, y que me puede ayudar la inteligencia artificial, obviamente, ahí súper relevante. Porque la redacción de un correo electrónico te requiere también redacción, entonces... Ahí hay que darle ciertos criterios y parámetros para la escritura correcta dentro de la IA, con un tono específico, etcétera. Entonces, eso, identificar Ahí, qué te puede ahí, ayudar a ahí mejorar tu que vida. quizá esa es una buena pregunta. Finalmente, ¿cuándo tomar la determinación de usar IA? Porque muchas veces hay casos que basta con automatizar y no Correcto. requiere necesariamente usar IA. Claro. ¿Cuándo yo debería usar IA? Claro, ahí depende mucho de eso. Sobre todo, mira, cuando requieres usar IA, cuando tienes que responder en lenguaje natural y cuando necesitas convertir datos no estructurados en datos estructurados para poder obtener información. Y para mí Claro, eso es necesario siempre. Es una de las cosas que a mí me gusta de que hayan incluido eso en los LLM, las salidas estructuradas de datos. Porque ya ahí tú simplemente identificas qué campos requieres de un mensaje o de un texto específico y la IA te da los campos estructurados y tú a partir de ahí puedes hacer lo que quieras para evitar fallas, para buscar datos reales y buscar que la respuesta sea ultra precisa, con menos equivocación. genial, genial. Ujú. Chicos, les voy a volver a dejar acá el link donde pueden ver el canal de YouTube, donde nosotros subimos todas las grabaciones de las sesiones. Esta y todas las anteriores la pueden ver en nuestro canal de YouTube. También pueden entrar a la comunidad. También pueden entrar
¿cómo se llama? A nuestro calendario donde vamos poniendo todas las fechas de los eventos que estamos haciendo. Así que con ese link pueden acceder a eso. Y bueno, finalmente también que puedan también llenar finalmente esta encuesta que se lo dije, pero se lo vuelvo a repetir para que nos ayuden un poco a mejorar esta experiencia. Así que, Víctor, te agradezco habernos aceptado esta invitación. Gracias a ti, Dani. Agradezco que nos aporte, ¿cachai? Que nos dé, porque finalmente yo creo que lo más importante, como tú dijiste, es poder entender los procesos, es poder entender, ¿cómo se llama? La lógica antes de utilizar herramientas. Entonces, en ese sentido, es súper importante tu experiencia y sobre todo mostrando casos reales. Así que muchas gracias por No, haber gracias. aceptado nuestra invitación. Carito, ¿algunas palabras finales? Está No te silenciada. escuchamos, no te escuchamos. Ahí sí, Ahí te ahí sí. escuchamos. Y agradecerle a todos los asistentes el día de hoy a esta sesión de Desafío de Negocio Inteligente. Gracias, Víctor, y a todas las personas que nos están escuchando y que seguían hasta el último contestando la encuesta. Y como siempre, Dani, tenemos varias gente que ya se conecta hace muchas semanas de distintas partes del mundo. Así que eso. Muchas gracias. Estamos internacional. Y como siempre decimos en nuestras sesiones y cómo se llama y en las publicaciones que hago en LinkedIn, el poder de la IA lo acompaña. Nos vemos. Chao, chao, chao.